Bien, entonces vamos a empezar ya de manera formal. Ese es el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio 4. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, ese sería. Vaya, lo que nos dice es que dice un bus sale de la terminal hacia una ciudad a una velocidad de 58 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, la velocidad es 58 kilómetros por hora y 2 horas más tarde sale otro bus de la misma terminal, ¿verdad? Entonces, permítanme un segundo. Bien, entonces de la misma terminal a 74 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuándo alcanzará el segundo bus al primero? Esa es la pregunta. ¿Cuándo alcanzará el segundo bus al primero? ¿Verdad? Ese es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué nos está preguntando? Nos está preguntando por tiempo, ¿verdad? Por tiempo. La velocidad está en hora, entonces nuestro tiempo va a estar en hora. Es decir, a- después de que sale el primer bus, ¿verdad? O después que sale el segundo bus, ahí dependiendo de cada quien, a qué horas lo va a alcanzar, ¿verdad? A qué horas lo va a alcanzar. Entonces, vamos a ver, acá nos dice como primer paso, traza el diagrama que representa la situación e indica en él los datos del problema. Entonces, así como estaba representado el problema del video que les hice, ¿verdad? De los niños que corrían uno hacia el otro, ¿verdad? A velocidades distintas. Y hacía casi la misma pregunta, ¿verdad? Se hacía casi la misma interrogante. Entonces, algo parecido tienen que hacer ustedes acá. Entonces hacen, digamos, su diagrama, hacen los dos buses, ¿verdad? O hacen un bus y luego hacen el otro, hacen un bus más adelante y luego hacen el otro. Entonces, y luego pues ponen todas las cantidades conocidas, ¿verdad? A qué velocidad va el primer bus, a qué velocidad va el segundo bus, ¿verdad? El primer bus va a 58 kilómetros por hora y el segundo bus va a arrancar a 74 kilómetros por hora. En tiempo al principio, ¿verdad? Después de 2 horas, ¿verdad? Digamos que el primer bus ha recorrido 2 horas, entonces el segundo bus ahorita está como que está por arrancar, ¿verdad? Entonces también eso ustedes lo pueden representar eso es lo que nos pide el primer problema, ¿verdad? Eso es lo que nos pide el primer problema. Digo, la primera parte, ¿verdad? Entonces, o mejor dicho, otra cosa que ustedes pueden ver antes de que arranque el segundo bus es a qué distancia está el primero, ¿verdad? A qué distancia está el primero. Por ejemplo, si el primero va a 58 kilómetros por hora, en una hora recorre 58 kilómetros, ¿verdad? En 2 horas recorre 116 kilómetros. Es decir, si usted sitúa en 116 kilómetros a el primer bus, ¿verdad? Que ya tiene 2 horas de haber salido, entonces ahorita en ese momento está por arrancar el segundo bus, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, es el bosquejo que usted tiene que hacer en ese problema. Y ahorita que tienen lápiz y cuaderno a la par, pues siempre les indico de que tienen que tener lápiz y cuaderno por ahí, pueden estarse haciendo ese bosquejo, ¿verdad? Pueden estarse haciendo ese bosquejo y anotando todos los datos que están involucrados en la variable. Eso es muy importante. Ah, hay personas que no, digamos, no necesitan hacerse ese bosquejo, pero hay personas que sí lo necesitamos, ¿verdad? Es decir, al tener algo visual y como lo que les decía en geometría, hay veces que se nos hace un poco más fácil entender un problema cuando ya hacemos un pequeño diagrama, un pequeño dibujo, ¿verdad?
Entonces la primera parte es lo que les indico a ustedes, que se hagan el bosquejo de los dibujitos, de los buses y anotar todos los datos. Ahora, la segunda es que complete la información en la tabla, ¿verdad? Que se complete la información en la tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí está una tabla, ¿verdad? Y hay tiempo y hay distancia, ¿verdad? Hay tiempo y hay distancia. Por ejemplo, el primer bus, bueno, ahí hace falta, ¿verdad? Ahí hace faltan datos. En la primera fila está lo del primer bus y en la segunda fila está lo del segundo bus. Dice 74 en la segunda fila, entonces en la primera fila en esa casilla usted va a poner los 58, ¿verdad? Va a poner 58. Que eso es lo que está representando es la velocidad, ¿verdad? La velocidad. Y luego el tiempo, ¿verdad? Luego el tiempo, vamos a ver. Ajá. El segundo bus, vamos a ver. Uh-huh. En tiempo, si el tiempo del primer bus es t y la distancia es d, ahí no entiendo esa parte, la verdad. Hola, dígame. Licenciado. Hola. Licenciado. Dígame. Licenciado. Mire, no podríamos hacer encontrar primero la distancia que recorrió el primer bus y yo tenía una idea de cómo resolver el ejercicio. No sé si vaya como el primer bus. Actualmente lleva 2 horas, ¿verdad? Entonces ha recorrido una distancia de 116 kilómetros, ¿verdad? Entonces para encontrar el tiempo que le llevaría al otro bus alcanzarlo, no sería la velocidad que, como para encontrar el tiempo es distancia entre para velocidad, encontrar ¿verdad? tiempo es distancia entre velocidad, exacto. Espérame. Velocidad entre Ajá, distancia entonces, sería. ¿por qué no? Tiempo, para encontrar tiempo. No, Vaya, la tiempo, fórmula para encontrar sería, tiempo. la fórmula de la Velocidad entre distancia distancia. sería velocidad entre tiempo, ¿verdad? No, No, la sería... fórmula de la distancia es velocidad, perfecto. velocidad por Ajá, tiempo. cierto. Velocidad La, por tiempo. de la distancia. Y luego la fórmula de tiempo sería Distancia distancia entre entre tiempo, velocidad, sí. entre velocidad, perdón. Vale, entonces como ya tenemos la distancia que lleva recorrida el otro bus, tomaríamos esa misma distancia y la veríamos entre la velocidad que va a tomar el otro bus para ver cuánto tiempo lleva, para ver cuánto tiempo le toma recorrer esa distancia. ¿No sería así? Entiendo. Es decir, vaya, si el primer bus, usted dice, quiero ver si lo entendí, si el primer bus ha recorrido 116 kilómetros en 2 horas, ¿cuánto tiempo le tardaría el segundo bus en recorrer los 116 kilómetros? Ajá, pero con la velocidad De que 74, exacto. de Entonces sería, 64. ya sería menos de 2 Ajá, horas, entonces ¿verdad? Intuitivamente. ya sería, a mí me dio 1.56, 70 y sigue ahí para los decimales, pero por aproximación 1.57, sería como una hora 30 y algo. Ajá, vaya. Yo así lo resolví, no Pero siento. pero cuando han pasado, digamos, después que salió después de que, bueno, ajá, cuando el segundo autobús llega a ese punto, a los 160, a los 116 kilómetros, el primer autobús ya ha recorrido otra distancia. Y entonces, pero sí, Bueno, eso sí. la pregunta es, ¿cuándo alcanzará el segundo bus al primero? Es decir, lo que nos están preguntando es, prácticamente lo que nos preguntan es distancia, ¿verdad? Distancia, es decir, nos preguntan Sí, por sí. tiempo, pero dentro del tiempo está una distancia.
Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar, ¿verdad? Ya la relación que hay entre las variables conocidas y las desconocidas. Ahora, la pregunta acá es, vean, ¿por qué nos están preguntando, por qué nos están diciendo de que nosotros tenemos que completar la tabla? Les están diciendo que tenemos que completar la tabla porque recordemos que nosotros resolvimos un problema cuando estábamos aplicando los 7 pasos para resolver un problema que se podía ocupar tabla, ¿verdad? Se podía ocupar tabla y a partir de ahí nosotros darle solución al problema. Entonces, como segundo paso, nosotros nos mandan o nos dicen que completemos esta tabla como segundo paso. Y a partir de aquí, nosotros, como en el tercer paso acá, como tercer paso, dice a partir de los datos anteriores, tenemos que plantear el sistema de ecuación. Y después, paso 4 nos dice resolver el sistema de ecuación y responda el problema. Es decir, prácticamente nos están dando en 4 pasos cómo darle solución al problema, ¿verdad? Aunque nosotros podemos desarrollarlo con los 7 pasos que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Pero acá nos dan en estos pasos. Ahora, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, recordemos que el primer bus que partió con una velocidad menos que el segundo, ¿verdad? Entonces quiere decir que el segundo va con una mayor velocidad y en algún momento el segundo bus alcanza al primero. Entonces la pregunta es, ¿cuándo lo alcanza? ¿Cuándo lo alcanza? Si nosotros encontramos distancia a la distancia en la cual lo alcanza, ¿verdad? La distancia del lugar de partida en el cual el segundo bus alcanza el primero, nosotros podemos determinar tiempo, ¿verdad? Por la fórmula que usted me decía, ¿verdad? De que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿verdad? Si encuentro yo distancia y encuentro ocupando cualquiera de las dos velocidades, yo determino tiempo, ¿verdad? Esa es, digamos, la idea. Ahora, hay que plantear una ecuación. Hay que plantear un sistema de ecuación. Entonces, ¿cómo llenamos el cuadrito? ¿Cómo llenamos este cuadrito? Entonces, aquí era 54. Aquí este es T de tiempo y este D de distancia, ¿verdad? D de distancia. Ahora, vean. Este T es el tiempo en el cual ambos buses digamos, el segundo bus alcanza el primero y el D es la distancia. Ahora, si el segundo bus va 2 horas retrasado, es decir, salió 2 horas después, entonces el segundo bus va a tener T menos 2, ¿verdad? ¿Sí me explico con eso? El segundo bus acá, en esta celda, le vamos a poner T menos 2, ¿verdad? Porque si este T mayúscula que está acá, es el tiempo en el cual es alcanzado el primer bus por el segundo, entonces el tiempo del segundo bus va a ser 2 horas menos, ¿verdad? Va a ser 2 horas menos. Ahora la distancia ¿cómo va a ser? La distancia va a ser la misma, ¿verdad? La distancia va a ser la misma porque cuando el segundo bus alcance el primero, pues van a estar a una misma distancia del lugar donde partieron, ¿verdad? Entonces, ahí completamos esa tabla y ahí construimos o planteamos la ecuación. Bien, no sé si alguien ya le había dado solución a este problema. Yo sí. ¿Usted sí? Yo sí. ¿Cómo lo hizo? Planteé dos Ajá. ecuaciones. Con los datos que están en la tabla. Como distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Sí? La velocidad por tiempo. Y las distancias son iguales, esa es la igualdad. Entonces yo puse 58T igual a D en la primer bus y 74 por T menos 2 igual a D.
54 por t menos 2, Para la exacto. segunda. Ahí le queda Igual a 58t por 54 t menos 2, ¿verdad? Sí, solo que yo las usé como dos ecuaciones para hacer lo de la resolución de las dos. No hice una sola. Pero como usted tiene distancia y tiene t, entonces usted tiene dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, Sí. ahí pudo haber aplicado cualquiera de los tres métodos que nosotros hemos visto para darle solución al problema, ¿verdad? Sí, así lo hice. Ajá. Sí, Entonces, así lo hice. ¿cuánto le dio t? T me dio 9.25. Vaya, para no estar hablando en el aire, les voy a compartir un documento PDF y lo vamos a plantear la ecuación que dice la compañera, ¿verdad? Voy a hacer eso y voy a escribir la ecuación para este problema. Y justamente así va la solución, ¿verdad? Justamente así va la solución. Bien, acá vamos a escribir la ecuación que plantea la compañera. Recordemos, a partir de la tabla nosotros podemos determinar, según los datos que yo había dado, nosotros podemos determinar la ecuación, ¿verdad? Y entonces la compañera dice, bueno, yo tengo que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Esa es fórmula de distancia. Entonces, se van el segundo bus, cuando alcance el primero, van a estar a una misma distancia del lugar de partida, es decir, la distancia va a ser la misma, ¿verdad? Entonces la distancia va a ser la misma. Ahora, la distancia recorrida por el primer bus, ¿verdad? Va a ser la misma que la distancia recorrida por el segundo bus. Entonces, la distancia, por ejemplo, si quieren, le ponemos d sub 1, es decir, la distancia del primer bus, que sería la velocidad sub 1, ¿verdad? La velocidad que lleva el primer bus multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Le podemos poner t sub 1, vean. ¿Qué significa? Distancia recorrida por el primer bus va a ser multiplicada por la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Y luego la del segundo bus, ¿verdad? Entonces sería d sub 2, distancia del segundo bus, por la velocidad que lleva el segundo bus y el tiempo, ¿verdad? Distancia y el tiempo. Bien, ahora, estas, digamos, son la representación algebraica del problema, ¿verdad? Entonces, después de haber nosotros encontrado la relación, ¿verdad? Ese sería el segundo paso, ¿verdad? Encontrar relación entre valores que conocemos y valores que desconocemos. Y esto ya sería el tercer paso de los 7 que hemos visto, ¿verdad? Que sería como determinar la representación algebraica. Ahora, aquí nos hace falta ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la distancia de su 1, perdón, vamos a ver, aquí. Bien, ¿por qué? La distancia de su 1, ¿verdad? La podemos escribir como la velocidad del primer bus, decimos que es 58. 58 por t sub 1, ¿verdad? 58 por t sub 1. Bien, ahora, luego la distancia de sub 2, ¿verdad? De sub 2 es igual a 74, ¿verdad? Que sería 74 t sub 2. Bien, ahora hay otra relación, ¿verdad? Hay otra relación. ¿Y cuál es esa otra relación? Bueno, la relación es que t sub 1, ¿verdad? T sub 1, o mejor dicho, t sub 2, t sub 2 es igual a t sub 1 menos 2, ¿verdad? Menos 2, es decir, porque salió 2 horas después, ¿verdad? Entonces tenemos esta relación. Y otra relación que nosotros tenemos es la siguiente, que la distancia de su 1 en el momento que se alcance,
que alcance el segundo bus al primero, pues van a ser iguales, ¿verdad? Van a ser iguales. Entonces tenemos estas relaciones y a partir de estas relaciones nosotros construimos lo que es el sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene, ya con esas relaciones, usted tiene que de su 1 es igual a 58 por T sub 1, ¿verdad? Por T sub 1. Y ahora de sub 2, que ya sabemos que es D sub 1, entonces de ahí va a salir la otra ecuación, ¿verdad? D sub 2, perdón, aquí sería D sub 2, que es D sub 1, es igual a 74 por T sub 2, pero T sub 2 es T sub 1 menos 2, entonces ahí lo que hizo la compañera, ¿verdad? T sub 1 menos 2. Y entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Este es el sistema de ecuación que nos piden hacer en uno de los pasos que nos está dando el problema, ¿verdad? Entonces ya teniendo este sistema de ecuación, pues ya resolvemos por cualquiera de los métodos que conocemos. ¿Cuál método se nos hace más fácil? Bueno, ya que está despejada de su 1, ¿verdad? Recordemos que tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones, dos incógnitas, D1 y T1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que se nos hace más fácil? El método de igualación, porque ambas ecuaciones están despejadas, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es hacer, bueno, 58 T sub 1, ¿verdad? Igual a 74 por T sub 1 menos 2, ¿verdad? Y entonces ya tenemos planteada la ecuación. Ya tenemos planteada la ecuación y le damos, acá le damos solución, ¿verdad? Encontramos cuánto vale T sub 1, es decir, encontramos cuánto vale el tiempo, es decir, el tiempo en que tarda el segundo bus en alcanzar al primero. Y prácticamente eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? No nos están pidiendo distancia. Recordemos que cuando tenemos un sistema de ecuaciones nosotros encontramos los dos valores, tanto para una variable como para la otra. Pero en este caso la única pregunta que nos están diciendo es cuánto tiempo, ¿verdad? No a qué distancia del punto de partida lo alcanza, sino que cuánto tiempo tarda para alcanzar. Así es que solo necesitamos en este caso determinar cuánto vale T1 y ya no necesitamos determinar cuánto es la distancia, porque no nos los preguntan, ¿verdad? Entonces solamente sería despejar la variable acá y encontrar ese valor, ¿verdad? Bien, muy bien, este problema está bastante bonito, es algo parecido al problema del video, ¿verdad? Está bastante, bueno, acá voy a dejar el problema hasta acá, ya de acá solo es cuestión del despeje, que sería el paso 5, ¿verdad? De los 7 pasos que nosotros vimos. El siguiente paso es volver al problema, ¿verdad? Volver al lenguaje del problema. Yo puedo decir que T1 es igual a 5, por decir algo. T1 es igual a 5. Pero entonces nosotros podemos, a volver al lenguaje del problema, sería por lo tanto, el segundo autobús alcanzó al primero después de 5 horas, ¿verdad? De haber salido el segundo bus. Entonces, o después de haber salido el primer bus, ¿verdad? Bueno, ese sería T1. Ese sería T1. Entonces sería como que el segundo autobús alcanzó al primero después de 5 horas de que el primero salió, ¿verdad? O después de 3 horas después que salió el segundo, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, ese es volver al lenguaje del problema, ¿verdad? Porque eso nos está preguntando. Entonces, nosotros lo transformamos el problema en un lenguaje algebraico para poderle darle solución y después lo que tenemos que hacer es regresar al mismo lenguaje. Es cuando, esta es una herramienta muy importante, vean, es cuando usted está sumando dos números, ¿cómo se llama? Dos números romanos. ¿Ya han sumado números romanos ustedes? Yo creo que por curiosidad tal vez, ¿verdad? Pero, ¿cómo sumamos números romanos? No tenemos una regla para sumar números romanos, ¿verdad? Lo único que hacemos es transformar. Entonces, si yo le doy dos números romanos y les digo que lo sumen, ¿qué es lo que te van a hacer ustedes? Bueno, transformarlo a los números que conocemos
sumarlos, los dos números que conocemos, y por ejemplo, por decir algo, ya que estamos acá, imagínense que yo les digo que sumen este número romano. Vamos a ver, que sumen este número romano con este. Imagínense que yo les digo que sumen estos dos números romanos. ¿Cómo los van a sumar? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, lo transforman. ¿Este cuánto es? Esto vale 10. ¿Y este cuánto es? Esto es 9, ¿verdad? Entonces 10 más 9, 19. Y luego lo transforman. Entonces usted dice, bueno, entonces es 19. Entonces esto es igual a, si no me estoy equivocando, es eso, ¿verdad? Entonces, así se hace la solución de un problema cuando el problema está en lenguaje cotidiano, ¿verdad? Usted lo transforma para darle la solución formal y luego vuelve al mismo lenguaje del problema para contestar las preguntas que le están haciendo, ¿verdad? Entonces, regla para hacer suma de números romanos no la tenemos. Lo único que hacemos es transformar a lo que ya conocemos, operar ahí con lo que ya conocemos, o como conocemos, o como sabemos cómo se opera, y luego volvemos, ¿verdad? Volvemos al mismo lenguaje, ¿verdad? Es decir, aquí volvemos al lenguaje de los números romanos. Entonces, así de esa forma, pues se hacen este tipo de soluciones, ¿verdad? De problemas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que Ever fue que preguntó. No sé si quedó claro lo de la solución del problema. Sí, gracias. Bien, Sí, perfecto. gracias. Bueno, también gracias a la compañera que nos dijo cómo había resuelto el problema. No sé si tienen alguna otra duda, ¿verdad? ¿Alguna otra duda con algún otro problema, algún otro enunciado? Yo sí. Dígame. Yo sí. De los que dejó para los ejercicios Ajá, que dejó perfecto. para repasar. No sé cómo explicarle la duda. No sé cómo explicarle la duda, pero quería ver si tenía bien un planteamiento donde menciona la suma de los recíprocos de dos números. Vale, permítame, voy a a ubicar el documento. Permítame un momento que mi máquina está medio lenta. Voy a ubicar el documento. ¿Cómo se llama el documento? Sistema de ecuaciones lineales. Sistema de Perfecto, ecuaciones lineales. Vaya, ¿qué problema me está planteando? Eso en los ejercicios donde dice en la teoría y hay que pasarlo a modo algebraico. Pero ya le digo, ¿qué página es? Permítame. Creo que ya lo ayer. Es la página 332, licenciado. 332, vale. ¿Ejercicio? Número 9. La suma de los recíprocos de dos números es 1 sobre 12. Y la diferencia de dichos recíprocos es 1 sobre 84. Determine ambos números. Vaya, bueno, les voy a mostrar el PDF para que también nos ubiquemos en el documento, el problema que nos está comentando la compañera. El problema es el 9, ¿verdad? El problema es el 9. El problema, lo que nos está pidiendo es, prácticamente tenemos que plantear un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Un sistema de ecuación. Porque nos dicen que la suma de dos recíprocos
los recíprocos de dos números es 1 sobre 12. Por ejemplo, si el número es A, ¿cuál es su recíproco? ¿Quién me ayuda con eso? Vamos a ver si 1 sobre 1 A. sobre A. Perfecto. Si el número es A, su recíproco es 1 sobre A. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vea, a pesar de que el problema es corto, ¿verdad? Es corto, el mismo paso, porque vamos a decir, sea A y B los dos números, ¿verdad? Decir, sea A y B los dos números. Entonces, por lo tanto, sus recíprocos van a ser 1 sobre B, ¿verdad? Entonces, 1 sobre A, 1 sobre B. Esos van a ser los recíprocos. ¿Cuál es la relación? Eso es, digamos, el paso número 2, ¿verdad? El paso número 1 es plantear las ecuaciones y el paso número 2 es decir la parte esta de los recíprocos, ¿verdad? Ese sería el paso número 2. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es, en el paso número 3, la relación, ¿verdad? Que sería 1 sobre A más 1 sobre B es igual a 1 sobre 12, ¿verdad? Entonces, y luego la diferencia de dichos recíprocos es 1 sobre 84, ¿verdad? Entonces, Sí. a usted le va a quedar planteado el siguiente sistema. Bien, voy a compartir otra vez lo que es el documento Word para luego plantear el sistema. Entonces, el sistema nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda de la siguiente manera. Nos queda 1 sobre A, ¿verdad? 1 sobre A más 1 sobre B igual a 1 sobre 12. Esa es la primera ecuación. Vean, tenemos dos variables, una ecuación. Necesitamos otra ecuación con las mismas variables para darle solución al sistema. El otro es que la diferencia, entonces sería 1 sobre A menos 1 sobre B. Eso tiene que ser igual a 1 sobre 84, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya el sistema y lo resolvemos, ¿verdad? Este es un sistema en donde ustedes tienen, digamos, fracciones. Ustedes pueden fácilmente este sistema pasarlo a tener números enteros, ¿verdad? Eso lo pueden hacer utilizando el método que dimos en el último video, ¿verdad? Que sería cuando se tiene un sistema con fracciones. Entonces, pero, Licenciado. dígame. Yo hasta ahí todo lo hice como que lo está haciendo. El problema fue que cuando ya quise implementar un método para resolver, yo hasta ahí todo lo hice como usted lo está haciendo. El problema fue que cuando ya quise implementar un método para resolver, hice lo que te dice de las fracciones. Pero Vaya, llega un momento en que la igualdad me da 0 y me da un término de usted XY, tiene que y ahí es donde ya no problema, puedo ¿verdad? yo. Vamos a ver, de los que estamos aquí, Bueno, ahora sería en este caso, pero yo sin hacer, tenía vean, XY. que esto es parte del aprendizaje que uno tiene y por eso yo les insisto, traten de resolver la mayor cantidad de problemas posibles, porque se van a dar cuenta de cosas, ustedes van a ir de alguna forma viendo esos detalles, que cuando ustedes comienzan esos detalles se pasan, y hay veces uno pasa una cierta cantidad de tiempo en un problema, pero cuando más adelante usted sigue practicando y se encuentra un problema parecido, ya no va a pasar mucho tiempo en ese problema, porque ya las ideas ya le vienen más a la mente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, de los que estamos aquí presentes, ya vimos el sistema, ya pensamos en cómo darle solución. Pregunta, ¿se puede resolver así de manera directa utilizando alguno de los métodos sin antes pasar este sistema a solo tener coeficientes enteros? Vamos a ver, alguien que me conteste. Alguien que me conteste si podemos darle solución a ese, porque vean, la idea es esa, ¿verdad? Pasar esta parte, estas dos ecuaciones con decimales a coeficientes enteros para aplicar cualquier método y hacerlo fácil. Pero la pregunta es,
¿podemos darle solución a este sistema de manera directa sin antes hacer ese proceso de pasar las fracciones a enteros, a coeficientes enteros? ¿Podemos hacer eso? Vamos a ver, ¿alguien de los aquí presentes? No sé si podemos ocupar el método de reducción. El método de reducción, ¿verdad? ¿Por qué? No sé si podemos ocupar el método de reducción. Maga, 1 sobre b. se puede eliminar. Sí. Bien, entonces, 1 sobre bien, b. gracias. Entonces, esa es, digamos, una Uno. visualización de cómo se puede resolver el problema, ¿verdad? 1 sobre b tiene el mismo coeficiente, ¿verdad? Y lo podemos eliminar, porque si sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2, el 1 sobre b se elimina, ¿verdad? Entonces acá podemos decir, sumando las ecuaciones, tenemos, ¿verdad? Tenemos. Y entonces usted suma, ¿verdad? Tiene dos términos que son iguales, se elimina una variable. Y entonces, ¿qué le queda? Le queda 2, bueno, si quieren, acá lo hacemos. Le queda 2 por ¿quién? Por 1 entre a, ¿verdad? 2 por 1 entre a. Eso le queda igualado a la suma de 1 entre 12. Bueno, lo vamos a escribir y luego pues hacemos lo que es esta operación entre 84, ¿verdad? Entonces, ahora ya tiene una ecuación con una incógnita. Y entonces ya le da solución. Hace esta suma. Y luego acá pues hace también esto. El a va a estar dividiendo, va a pasar a multiplicar y luego hace el otro proceso, ¿verdad? La fracción va a estar multiplicando, va a pasar a dividir. Bien, yo creo que de acá ya no nos perdemos, ¿verdad? Si alguien tiene, digamos, dificultad de cómo darle solución a esta ecuación así como está, pues dígalo ahorita, ¿verdad? Porque así pues lo hacemos. Bien, entonces ya esto lo pueden terminar ustedes en casa. Ahora, lo terminan y lo pueden corroborar con lo siguiente. Lo vamos a seguir acá en las otras ecuaciones, el proceso que la compañera había seguido y decía, bueno, ya no hay lo que hacer cuando me queda XY, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Vean, si nosotros multiplicamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores, entonces vamos a multiplicar por 12ab, ¿verdad? La primera ecuación. Por 12ab la primera ecuación. Y la segunda lo vamos a multiplicar por 84ab, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá otro camino, ¿verdad? Otro camino es el siguiente. Que usted multiplique, ¿verdad? Esta ecuación por 12ab, ¿verdad? Sería 12ab. Y bueno, acá pues sería toda la ecuación, ¿verdad? Sería toda la ecuación. Multiplicar por 12ab. Ahí estamos. Ese sería multiplicar por 12ab la primera ecuación y la segunda lo multiplicaríamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿verdad? Sería multiplicar por 84, ¿verdad? Por 84ab la segunda ecuación, ¿verdad? La segunda ecuación. Entonces ahí lo tenemos. Y desarrollamos, ¿verdad? Entonces al desarrollar, recuerden que aquí va un corchete que indica por el sistema. Entonces yo no lo estoy poniendo, pero ustedes lo ponen ahí en sus cuadernos, ¿verdad? Desarrollamos. Al desarrollar tenemos lo siguiente. Vean, acá
12 AB por 1 sobre A, pues entonces yo tengo 12 por B, más 12AB por 1 sobre B es 12 A, ¿verdad? Es 12A. Y luego esto va a ser igual a AB, ¿verdad? A AB, perdón, ahí, AB, porque 12AB por 1 entre 12 es AB. Bien, luego en la otra ecuación me queda 84B, ¿verdad? 84B menos 84A, y eso va a ser igual a me queda AB, ¿verdad? AB. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora ya tenemos solamente coeficientes enteros y podemos aplicar, aquí podemos aplicar cualquiera de los métodos, ¿verdad? No sé, el que se nos hace más fácil, ¿cuál sería? O lo dejamos hasta aquí, o creo que ya ustedes, bueno, acá el problema que tenía la compañera, ¿verdad? ¿Hola? Ahí me quedé porque yo igual le puedo hacer. No le entendí lo que me dijo, perdón. Ahí me quedé porque yo igual le puedo hacer. Ujú. Lo que yo hice fue igualar todo, lo trasladé a B. La B, No, que vamos a ver, llegué hasta donde qué está, pasa pero lo que yo hice fue con igualar a igualar B. todo, lo trasladé a B, ¿Qué pasa al con otro igualar a B? igual a 0. Ah, pasarlo para el otro lado, igualarlo a 0, dice. Sí, licenciada. Vamos a ver. Pero no sé si estaba bien o ya de ahí lo pasé. Un número que multiplicado por 12 me da 84. Sí, licenciada. Pero no sé si ¿Alguien que estaba me ayude bien o con ya de eso? ahí lo pasé. ¿O no hay un número que multiplicado por 12 me da 84? 7 me dice. ¿No? 7. Va, perfecto, gracias. 6, Entonces, ¿qué tal si multiplicamos la primera 7, ecuación no, por 12? 7. Entonces yo voy a tener acá, Sí, bueno, voy a escribir para que no nos vayamos a confundir. Multiplicamos, ¿dónde estoy escribiendo? Ah, bueno, aquí. Está medio lento acá mi máquina. Vamos a multiplicar la primera ecuación. Multiplicamos la primera ecuación, ¿verdad? Por 7, ¿verdad? Multiplicamos la primera ecuación por 7. Entonces, al hacer esa multiplicación, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, voy a copiar todo el sistema, ¿verdad? Que esto sería, y lo voy a poner acá. Bien, entonces al multiplicar por 7, acá tengo 84 y acá tengo 84, ¿verdad? Y acá tendría 7AB. Ahora, por el método de reducción, ¿verdad? Entonces, por el método de reducción, por el método de reducción tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Me quedaría, acá sería una suma, ¿verdad? Sería 84 más 84, ¿cuánto es? 168. 168, ¿verdad? Entonces aquí tendría yo 168, 168. B, ¿verdad? Igual a, el segundo término se me elimina, 7 más 1, 8, sería 8AB, ¿verdad? Sería 8AB.
Ahora, en este punto yo puedo pasar a dividir, ¿verdad? 8b, acá, 8b del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, ¿qué obtendría? Yo tendría 68b entre 8b. Y eso es igual a, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta reducción? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto vale eso? El B se cancela, y el A vale 21, me dicen por ahí. 21. ¿Verdad? Bien, entonces ya encontramos A y vamos a sustituir en una de las ecuaciones para encontrar B, ¿verdad? Entonces, si no nos hemos equivocado en el proceso, ¿verdad? Esto es cierto. ¿Cómo comprobamos que no nos hemos equivocado en el proceso? Bueno, determinamos cuánto vale B y vamos a sustituir en las fórmulas originales, ¿verdad? Pero así tendría usted que darle, digamos, solución al sistema, ¿verdad? Perdón, darle solución al sistema. Bien, ¿alguna otra pregunta con algún otro ejercicio, verdad? ¿Con algún otro ejercicio? Ujú. No hay preguntas. Bien, como no hay preguntas, bueno, ya son las 2. Yo quería comentar algo sobre los ejercicios que estaban en el material, ¿verdad? Un ejercicio que estaba sobre el material. Vamos a compartir un poco el material para ver de qué se trata el ejercicio, ¿verdad? Y el ejercicio pues era el siguiente, ¿verdad? Permítanme, voy a compartir el documento, ¿verdad? El ejercicio era, permítanme, está medio lento esto. Me fui muy arriba, vean, bien, el ejercicio era el siguiente, era pues, estos ejercicios ya los abordaron ustedes, la parte de estas figuras. Sí, licenciado. Bien, perfecto. Perfecto, esos ejercicios están bonitos, los de las figuras. Sí, Bien, licenciado. este ejercicio es el que quería comentar. La parte de la representación gráfica de las relaciones, ¿verdad? Eso es lo que quería que nosotros pudiéramos ver. Y esto nos va a servir un poco como introducción al contenido 2.5, ¿verdad? El contenido 2.5. Entonces, lo que nos habla acá de esta figura que está acá, en donde nosotros teníamos que determinar el perímetro, ¿verdad? Si esta longitud, digamos, lo que sería del rectángulo, lo que sería altura, vale x, la base va a valer x, ¿verdad? Más 3, y estamos hablando en centímetros, ¿verdad? X más 3. Entonces, X, ¿por qué? Porque, bueno, acá nos ponen estas flechitas, ¿verdad? Que es como etiqueta, ¿verdad? Es como etiqueta. En geometría se utiliza bastante esto, ¿verdad? Las etiquetas en los segmentos que son iguales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos indica que este segmento es igual a este segmento, ¿verdad? Entonces, como esos dos segmentos son iguales, este vale X, también este va a valer X.
Entonces la base va a valer x más 3. Ahora, en este recuadro lo que se está haciendo es darle valores a x y determinando hacia el perímetro, ¿verdad? Determinando hacia el perímetro. ¿Cómo nos queda la ecuación del perímetro? ¿Verdad? ¿Cómo nos queda la ecuación del perímetro? Les voy a compartir el PDF, digo el documento Word, para que nosotros veamos esa parte, ¿verdad? Acá pues ya tengo lo que es la figura, ¿verdad? Tengo acá la figura y nos pedían el perímetro. Entonces, si usted tiene, bueno, vamos a construir una tabla. Vamos a construir una tabla en donde tengamos, vamos a ver, así. Vamos a construir esta tabla. Ahora, por ejemplo, en la primera columna vamos a poner los valores que nosotros vamos a evaluar para x, ¿verdad? Los valores que nosotros vayamos a evaluar para x. Bien, solo permítanme un segundo, voy a hacer esto un poco más grande para que se vea, ¿verdad? Bien. Entonces, en la primera columna vamos a poner los valores para x. Bien, yo en la segunda columna, eso no está en el material, pero es importante, ¿verdad? En la segunda columna pongamos la fórmula del perímetro, ¿verdad? Pongamos la fórmula del perímetro. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Acá, la fórmula del perímetro, ¿cómo nos quedaría? Bueno, el perímetro es la suma de los 4 lados, pero como estamos hablando de un rectángulo, ¿verdad? Es 2 veces, ¿verdad? La base, multiplicar 2 veces la base, más 2 veces estas dos longitudes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el perímetro, de manera, bueno, si quieren le escribo acá y luego abajo lo escribo de manera simplificada, creo que sería mejor, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Acá voy a escribir la parte del perímetro. Bien, voy a subir esto para acá. Y acá escribo lo que es el perímetro, ¿verdad? Aquí. Bien, el perímetro lo voy a anotar por P de perímetro. Entonces es X. Bueno, vamos a hacerlo mediante una ecuación, ¿verdad? P va a ser igual a X más la base, ¿verdad? ¿Cuánto vale la base? Bueno, la base vale X más 3, ¿verdad? Más X, ¿verdad? Que es el otro lado, digamos este lado también vale X, ¿verdad? Más la longitud de arriba, ¿verdad? ¿Qué sería? Pues X más 3, ¿verdad? Entonces ese es el perímetro. Pero acá podemos darnos cuenta de que podemos simplificar, ¿verdad? Podemos simplificar. Acá tenemos x más x más x más x, entonces nos queda 4x, ¿verdad? Recuerde que el paréntesis nomás es para determinar, ¿verdad? Que teníamos eso sumando 4 términos, pero eliminando el paréntesis pues nos queda igual, ¿verdad? Más por más da más, y entonces nos queda x más 3 más x más x más 3, ¿verdad? Entonces nos sumamos 4 veces x más 2 veces 3, que en ese caso es 3 más 3 es 6, ¿verdad? Más 6. Entonces el perímetro está dado de esta forma, pero el perímetro va a depender del valor que nosotros le estemos dando a x, ¿verdad? Del valor que tenga x. Entonces el perímetro se denota como p de x, porque va a depender del valor de x. Entonces, prácticamente esta sería una función o una relación, ¿verdad? Entonces, esto sería una relación entre el valor que le vayamos a dar a x y el perímetro, ¿verdad? El valor del perímetro. Entonces, en matemáticas ustedes van a ver, en vez de p de x, muchas veces van a ver y igual a 4x más 6, ¿verdad? Donde la variable x siempre va a ser variable independiente. ¿Por qué variable independiente? Bueno, porque esa variable no depende de nada, ¿verdad? No depende de nada, puede tomar cualquier valor, ¿verdad?
X puede tomar cualquier valor. Luego, el valor de Y o el valor de P de X pues va a depender del valor que le estemos dando a X, ¿verdad? Entonces se le llama variable dependiente. Y entonces la variable dependiente siempre es Y. Así es que si nosotros le damos el valor de 1 a X, por ejemplo, bueno, acá ya voy a escribir lo que es el P, ¿verdad? Que sería P de X, ¿verdad? Es igual a 4X más 6, ¿verdad? Recordemos que P de X es la longitud del perímetro, ¿verdad? Prácticamente sería el perímetro. Ahora, ese es P de X. Y en el otro lado, lo que vamos a poner es pares ordenados, ¿verdad? Vamos a poner pares ordenados. Donde estos pares ordenados van a ser los valores que nosotros le demos a X. Eso va a ser como la primera componente, el valor de X. Y la segunda componente, bueno, va a ser el valor que nos dé al evaluar el X en nuestra relación, ¿verdad? En nuestra relación, en P de X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. Bien, entonces, estos pares ordenados nos van a servir para ir a graficar en el plano, ¿verdad? Vamos a ir al plano a graficar estos pares ordenados, estos puntos, ¿verdad? Entonces, vamos a darle valores a X, vamos a evaluar en la fórmula del perímetro y vamos a construir nuestros pares ordenados. Entonces, ese proceso es el que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, vamos a tomar valores pequeños, ¿verdad? Vamos a tomar valores pequeños y en este caso vamos a tomar cuando X es 1, ¿verdad? Si X es 1, ¿cuánto vale P de X? ¿Verdad? Si X es 1, ¿cuánto vale el P de X? Ajá. Bueno, acá usualmente ponemos, ¿verdad? 10. Gracias. Ponemos, sí, exactamente específicamente vale 10, ¿verdad? 10. Entonces aquí ponemos P evaluado en X, eso significa P evaluado en X, ¿verdad? Mejor dicho, P evaluado en 1, ¿verdad? Cuando X es 1. Entonces, esto no es multiplicación, ¿verdad? Eso es importante. Esto no es multiplicación. Eso significa que P está evaluado en 1. Y evaluar P en 1, pues vamos a escribir este proceso, ¿verdad? Esto es 4. Aquí sustituimos X por 1, sumamos 6. Y el compañero nos dijo que eso es 10. Entonces, acá nos queda un par ordenado, donde la primera componente de ese par ordenado vale 1, ¿verdad? Que es la componente de la variable independiente que es X. Y la segunda componente es 10. Bien, ahora así podemos ir sustituyendo. Por ejemplo, si X vale 2, ¿verdad? Vean que muchas veces nosotros podemos evaluar cualquier valor de X. Y bueno, cuando hablamos de relación, estamos hablando de una regla de correspondencia entre dos conjuntos, ¿verdad? Y si estamos hablando de los reales, ¿verdad? De una relación en el conjunto de los reales, está un video que habla de eso. Sería bueno de que lo revisaran, se lo voy a compartir. Cuando estamos hablando de relación en los reales, estamos hablando de que vamos a partir de un subconjunto de los reales, que son todos los reales, a otro subconjunto de los números reales, que también pueda que sean todos los reales. Entonces, cuando vamos a entrar a la parte en el contenido 2.5 de relaciones lineales, ¿verdad? De relaciones lineales. Entonces, cuando hablamos de relaciones lineales, pues ahí no hay restricción tanto para el conjunto de partida como para el conjunto de llegada, ¿verdad? Como para el conjunto de partida es justamente el conjunto de las variables independientes, donde vamos a tomar cualquier valor, lo vamos a evaluar en la relación y eso nos va a dar un resultado, ¿verdad? El resultado es el conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces, decía esto porque yo no puedo evaluar acá
en este problema, ¿verdad? De perímetro, yo no puedo evaluar un valor negativo para X, porque X me está representando una longitud y yo no tengo longitudes negativas, ¿verdad? Y tampoco puedo evaluar X igual 0 porque estamos hablando de un rectángulo, ¿verdad? Si X fuese igual 0, al final estaríamos hablando como que fuese un segmento, pero no es así. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado a la hora de evaluar valores, ¿verdad? Entonces, en este caso, X, bueno, le hemos dado el valor de 1, le vamos a dar el valor de 2, ¿verdad? Y evaluamos, ¿verdad? Vamos a escribir, aunque nos cueste un poquito, vamos a escribir siempre la fórmula para que nos familiaricemos con este proceso, ¿verdad? 2 y más 6, ¿verdad? 2 más 6. Y entonces, ¿cuánto es este resultado? Bueno, 4 por 2 es 8, 8 más 6 es 14, ¿verdad? 8 más 6, y luego escribimos. En el material no está el proceso este de en medio, ¿verdad? En el material no está ese proceso, simplemente está los valores que se evalúan para X y los pares ordenados, ¿verdad? Entonces, luego acá, pues ponemos, ¿verdad? ¿Cuál fue el valor que le dimos a la variable independiente? 2. El valor que nos dio al hacer la evaluación es 14. Entonces ya tenemos este otro par ordenado, ¿verdad? 2,14. Vamos a hacer un último, que en este caso es, vamos a hacer al 3, ¿verdad? Vamos a ocupar 3 y hacemos exactamente el mismo proceso, ¿verdad? P de 3, ¿verdad? P evaluado en 3 es igual a 4 por 3 más 6, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 por 3? 12 más 6, 18, ¿verdad? Entonces, acá, pues igual, ¿verdad? Escribimos la primera variable, que en este caso es la independiente, que es X, y 18, que es la variable dependiente, ¿verdad? Nos dio 18 porque X es 3, nos dio 14 porque X es 2, nos dio 10 porque X es 1. Entonces, así identificamos variable independiente, ¿verdad? Y esa va a ser la segunda componente de cada par ordenado, la variable independiente. La primera componente va a ser siempre la variable independiente, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros podemos ir a graficar estos puntos, ¿verdad? Nosotros podemos ir a graficar estos puntos y podemos ver la relación que va teniendo los valores de X con el perímetro, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación es el que tiene el valor de X, es decir, el valor de la longitud, ¿verdad? Del rectángulo, esta longitud del rectángulo con el perímetro, ¿verdad? Entonces, lo que se va a hacer es ir a graficar en el plano cartesiano estos puntos, ¿verdad? El primero es 1,10, el segundo es 2,14 y el tercero es 3,18, ¿verdad? Entonces, lo vamos directamente de manera rápida al plano cartesiano, ¿verdad? Vamos a compartir el plano cartesiano. Bueno, acá lo tenemos, ¿verdad? Bueno, no le hagan caso a esa figura que está ahí. Bueno, si gustan la ocultamos, ahí está, no hay problema. Ubicamos los puntos, ¿verdad? Vamos a ubicar los puntos. El primero fue 1,10. ¿Qué significa 1,10? Bueno, significa que nos vamos a mover. Recuerde que la primera componente de ese par ordenado es X y la segunda es Y. Primera componente variable independiente, la segunda componente variable dependiente. La primera componente siempre va a pertenecer al eje horizontal y la segunda componente siempre va a pertenecer al eje vertical. ¿Qué significa 1? Bueno, que del origen, es decir, el plano cartesiano, lo vamos a representar de esta manera. Nosotros tenemos dos ejes que son de manera perpendicular, ¿verdad? Uno escrito horizontalmente, el otro verticalmente, y en su punto de intersección nosotros situamos el origen. Ese va a ser el 0,0, ese va a ser nuestro punto de partida. Hacia la derecha, números positivos, hacia la izquierda, números negativos. Hacia arriba, números positivos y hacia abajo, números negativos. Primer cuadrante, este cuadrante que está acá, segundo cuadrante es este que está acá, tercero y cuarto cuadrante,
¿verdad? Vamos a ver esto un poco más detenidamente más adelante, ¿verdad? Y el punto que hemos situado acá, es decir, el par ordenado, o este punto que representa el par ordenado es, nos movemos una unidad hacia la derecha en X y 10 unidades hacia arriba en Y. Entonces, este punto que hemos graficado acá es el punto 1,10, ¿verdad? Es el punto 1,10. Ahora, si quieren, graficamos el otro punto, ¿verdad? Que el otro punto era 2,14, ¿verdad? Punto era 2,14. Entonces, ese es solo, y pues nos va a quedar de la siguiente manera, ¿verdad? El punto va a estar ubicado acá, justamente aquí, ¿verdad? Donde nos movemos 2 unidades hacia la derecha en X porque es positivo y 14 unidades hacia arriba en Y porque es positivo, ¿verdad? Entonces este eje horizontal le llamamos eje X y el eje vertical le vamos a llamar eje Y. Entonces ya tenemos este punto. Ahora podemos graficar el tercero, ¿verdad? Graficar el tercero. Era el punto 3,16, ¿verdad? El punto 3,16 o 18. No, el punto 3,18 era, ¿verdad? Punto 3,18. Entonces tenemos ese punto. Ahora lo que nos queda es, bueno, trazar una línea que pasa por, que pasa por estos puntos, ¿verdad? Y esta línea es una línea recta, ¿verdad? Una línea recta. Entonces, por ejemplo, si hubiésemos evaluado el punto x igual a 4, el resultado del perímetro nos da 22, ¿verdad? Entonces, esta es una relación lineal, ¿verdad? Que hay entre los valores de x, el valor de la longitud del rectángulo con el perímetro, ¿verdad? Bien, entonces esto es como una introducción, digamos, de esta relación que existe entre esta variable x y el perímetro con, bueno, entre esas dos cosas y, digamos, una representación en el plano cartesiano, ¿verdad? De esa relación que existe. Y entonces esa relación es una relación lineal, porque está representado mediante una línea recta, por eso se llama relación lineal. Bien, eso lo vamos a ver en la unidad, en el contenido 2.5, ¿verdad? Que es lo que vamos a comenzar la siguiente semana. Entonces, pero es necesario hacer ese estudio, ¿verdad? Bien, no sé si hay preguntas. Esta línea, ¿verdad? Era la línea P de X, ¿verdad? La que habíamos denotado. Y decíamos que era 4x más 6, ¿verdad? Así la habíamos denotado. 4x más 6, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más grandecito para que esto se logre ver. Y si no hay preguntas, estaríamos llegando hasta acá con esta clase, ¿verdad? Traten de seguir trabajando los problemas. Ya no nos vamos a detener en solución de problemas. Traten de trabajarlos ustedes. Si hay alguna consulta, pues háganla. Para pues practicar, ¿verdad? No olvidar de que el examen viene de la unidad 1 hasta el contenido 2.4, ¿verdad?